Bienvenidos al video tutorial para el curso de Precios y Cotizaciones Internacionales para el Instituto de Comercio Exterior de ADEX. En esta oportunidad realizaremos el caso de importación con varias partidas arancelarias. Antes de empezar a desarrollar el caso, iniciaremos leyendo nuestro enunciado para poder saber cuáles son las condiciones de la importación. Caso de importación con varias partidas arancelarias. La empresa Sunset SAC, que importa vehículos usados desde China, recibió un pedido para importar diferentes vehículos nuevos desde Taiwán para una empresa nacional. Sunset SAC le solicita a Chongqing Company la cotización de los siguientes artículos en términos FOB. En este caso, los artículos que se están importando son tres, cada uno con una partida arancelaria diferente. En este caso, son cantidades diferentes con valores FOB diferentes también. Por ello se va a hacer una estructura de importación con tres productos, cada uno con un cálculo diferente. El día 12 de julio, Chongqing Company envía la cotización indicada. Los productos se embarcan en tres contenedores de 40 pies, cuyas condiciones, entre otras, son las siguientes. Transferencia bancaria del 100% al momento del embarque. Fecha del embarque, 20 días después de haber recibido la orden de pedido. Términos de venta, FOB. El encargado de importaciones de la empresa investigó los pagos de derechos que se deben de realizar según las siguientes subpartidas arancelarias. En este caso tenemos el detallado de cada una de las partidas arancelarias. Para nuestra primera partida arancelaria tenemos un ad valorem de 6%, tenemos un impuesto selectivo al consumo del 10%, tenemos un impuesto general a las ventas de 16%, un IPM, impuesto de promoción municipal del 2%, no hay derecho específico ni derecho de antidumping, y el seguro de tabla que se va a aplicar es 1.5%. Como vamos a ver, la carga que estamos trayendo no está siendo asegurada. Por ende, SUNAT nos va a aplicar este seguro de tabla. En el caso de las otras dos partidas arancelarias, vemos tasas similares, excepto que el ad valorem en la segunda partida es 0% y el impuesto selectivo al consumo es 10% y el seguro 1.5%. Y en la última partida arancelaria, el ad valorem es 6%, no hay impuesto selectivo al consumo, pero de la misma manera el seguro es del 1.5%, ¿no? El impuesto general a las ventas y el IPM se repiten. El gerente general solicita que el encargado de la importación le indique el costo de importación unitario de cada uno de los productos, el cual sería el precio de venta considerando que desea ganar un 45% del costo unitario. El gerente general le manifiesta que no asegurará la carga. Con esta información, el encargado de la importación se pone en contacto con la empresa naviera y ésta le cotiza el flete marítimo hasta el Callao por $2.980 por cada contenedor. El 30 de agosto, Chongqing Company informa que la mercadería será embarcada en el buque Mediterráneo y la fecha de salida aproximada será el 1 de septiembre y estará llegando al puerto del Callao el 15 de octubre. El banco carga en la cuenta corriente de Sunset SAC el 0.8% del precio CFR por concepto de comisiones de transferencia bancaria. Hay que recordar que en este caso, lo que nos cobran a nosotros es una comisión por dicha transferencia bancaria. Hay casos en los cuales nos indican que se va a hacer dos transferencias, en las cuales se transfiere primero el 50% y luego el otro 50%. El dinero transferido no es parte del costo. Lo que es el costo adicional sería en este caso la comisión cobrada por dicha transferencia. El 17 de octubre llega el buque al Callao y traslada la carga al depósito temporal ubicado en la avenida Néstor Gambetta el 19 de octubre. La empresa tiene 7 días libres de almacenaje. La tarifa por día será de 28.30 por un contenedor de 40 pies del día 1 al día 20 retroactivo, si es que se pasa de los 7 días que están dando de libre almacenaje. Del día 21 hacia adelante, la tarifa por día será de 31.50 por un contenedor de 40 pies. En este caso nos indican que los días libres que tenemos son un total de 7 días. ¿Ok? Dice que la empresa ha demorado en retirar la carga solamente 7 días. Quiere decir que está dentro de los días libres. Entonces, en este caso no nos van a comprar almacenaje. Pero si nos pasáramos de estos días, las tarifas que no cobrarían serían las que hemos leído aquí, ¿no? Dentro de los primeros 20 días, esta tarifa, y a partir del día 21 en adelante, dicha tarifa, ¿ok?
esta tarifa obviamente por cada contenedor, es decir, lo multiplicaríamos por la cantidad de contenedores de 40 pies que tenemos. Como es retroactivo, es decir, que estaría incluyendo los días adicionales más los 7 días libres. Ojo, si no fuese retroactivo, solamente nos cobrarían los días adicionales, pero en este caso nos cobran los adicionales más los 7 días que teníamos libres. Muy bien, bueno, para este caso no tenemos almacenaje ya que estamos dentro de los días libres. Aduanas informa que la importación pasará por reconocimiento físico, es decir, el canal rojo. Debido al aforo físico por haber sido designado al canal rojo, se pagará lo siguiente. Movilización para reconocimiento físico de los contenedores al área asignada para la inspección, 398 soles por contenedor. Por favor, hay que recordar que en este caso la estructura es en dólares, por ende hay que cambiar este monto a dólares. ¿Ok? Primero lo multiplicamos por la cantidad de contenedores y luego lo pasamos a dólares. Servicio de aforo con cuadrilla para retirar la mercancía de los contenedores, con cuadrilla para la inspección respectiva y volver a ingresar, 246 soles por contenedor. De la misma manera lo multiplicamos por la cantidad de contenedores y lo dividimos entre el tipo de cambio. Precinto de seguridad, 85 dólares por contenedor. Adicionalmente, tiene que asumir los siguientes servicios de la importación. Tenemos el handling, que es 75 dólares por embarque. Cuando veamos que el dato es por embarque, es un solo embarque. Recuerden, siempre todos nuestros cálculos, todas nuestras estructuras están en base a un solo embarque, pero cada embarque puede tener 1, 2, 3 o más contenedores. ¿Ok? Entonces en este caso estamos hablando de un embarque con 3 contenedores. Como aquí es por embarque, lo pondríamos una sola vez. En el caso de los que son por contenedor, multiplicado por la cantidad de contenedores. Servicio de descarga, 150 dólares por contenedor. Tracción, 70 dólares por contenedor. Movilización de carga, 240 dólares por contenedor. Transporte interno, 90 dólares por contenedor. Comisión del agente de aduanas, 0.9% del valor CIF. Mínimo 150. Muy bien, quiere decir que si el 0.9% del CIF sale inferior a los 150 dólares, colocaremos 150 dólares. Si sale superior, colocaremos el monto resultante de dicha multiplicación. El 1 de noviembre se traslada la mercadería a los almacenes de Sunset Sack y luego procederá a devolver los contenedores, obviamente vacíos, al depósito temporal, cuyo costo será de 170 dólares por cada contenedor. El tipo de cambio para la importación es de 3.18, es decir, ese tipo de cambio es el que vamos a utilizar nosotros para hacer los cambios de soles a dólares de los gastos de importación. Finalmente, nos dice, se pide determinar el costo de importación total, calcular el costo de importación unitario y el precio de venta unitario sugerido al público tomando en cuenta lo siguiente, que el margen del importador es 45% sobre sus costos. Establecer el cuadro del crédito fiscal, calcular el estado de resultado respectivo, con la tasa del 29.5% del impuesto a la renta, tomando en cuenta que la empresa vende los siguientes productos. Ojo, aquí no vamos a considerar la venta de todos los productos importados, solamente los que nos señala dicho cuadro. El tipo de cambio para la venta de los productos es de 3.30. Los gastos operativos ascienden a, vamos a considerar gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros y los ingresos financieros. Estos datos de aquí los vamos a utilizar nosotros para poder calcular nuestro estado de resultado. Entonces, empecemos a ver nuestro caso. Hay que recordar que cuando hacemos un caso de importación, nuestro costo de importación total está compuesto por 4 elementos, ¿ok? ¿Cuáles son los 4 elementos? El primer elemento que vamos a contemplar es el llamado valor en aduanas. Dicho valor en aduanas o base imponible es el necesario para poder calcular los derechos e impuestos, pero de la misma manera está compuesto por el valor de la mercadería, el valor FOB, el flete, ¿ok? Para llegar al CFR y el seguro para poder llegar al CIF. Ojo, en los casos que estamos viendo ahora, no vamos a poder considerar el seguro como parte del costo, debido a que la carga no está siendo asegurada. Esto implica que parte del costo solamente va a ser el FOB y el flete, es decir, nuestro valor CFR sería nuestro primer elemento del costo de importación total. Pero para poder hacer el cálculo de los derechos impuestos, sí es necesario tener el valor CIF, porque aduanas te dice que solamente te puede calcular los impuestos sobre el valor CIF. Por ende, ellos te aplican lo que se llama un seguro de tabla, que lo vamos a utilizar ahora.
Esto no implica que estemos pagando un seguro de tabla. Solamente implica que SUNAT lo aplica para poder calcular el CIF y por ende calcular derechos e impuestos. Una vez se calcule, automáticamente ya no lo vamos a necesitar porque solamente hemos pagado realmente el valor CFR. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra base imponible. En este caso el primer elemento es el valor FOB. Recuerden, vamos a hacer una estructura en la cual se hace cálculos separados de cada uno de los productos que estamos importando. Y una vez tengamos ya calculado por producto, también lo vamos a hacer por total. En el caso del producto A, tenemos nosotros, como nos indica nuestro caso, que el FOB unitario por el producto A es 2.500, para el producto B es 3.350 y para el producto C es 4.500. Entonces, vamos a hacer dicho cálculo. Primero, FOB unitario, nos indican que es 2.500, 3.350 y 4.500. La cantidad que se está importando es 8 el primer producto, 3 y 3 los siguientes productos. Muy bien, entonces 8, 3 y 3. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a multiplicar el FOB unitario por la cantidad para poder llegar al FOB total por producto. ¿Listo? Entonces colocamos aquí $20.000, multiplicación, $10.050 y el último producto $13.500. Una vez tenemos ya calculado el FOB total por producto, ahora vamos a sumarlo para poder hallar el total de todos los productos. En este caso nos sale 43.550. Este total que tenemos aquí sería considerado el 100%. Muy bien. Es decir, este es el 100% del valor de la carga. Ahora bien, el segundo elemento que tenemos que nosotros calcular, en este caso sería el flete. Vamos a ver que en el caso nos indican que tenemos un flete de $2.980 por contenedor. Como sabemos que tenemos 3 contenedores, estaríamos multiplicándolo y nos daría un flete de $8.940. Muy bien. Ahora, este flete que nosotros tenemos aquí calculado, tenemos que distribuirlo por cada uno de los productos para poder nosotros saber cuál sería el CFR por cada producto. ¿Ok? Para el total ya lo sabemos. Simplemente se suma el FOB más el flete. Pero ¿cómo sé cuál es el que le corresponde a cada uno de ellos? Pues para ello vamos a hacer una distribución porcentual. Muy bien. Esa distribución porcentual la vamos a hacer en base al valor FOB de la mercadería. Ok, entonces para poder distribuir nuestro flete, lo que tenemos que primero hacer es saber cuál es la participación que tiene cada uno de los productos con respecto al total, que es el 100%. Entonces, una vez sepamos cuál es esta participación que tiene cada uno de ellos, vamos a poder con dicha participación distribuir nuestro flete en cada uno de los productos, ya que el 100% del flete sería equivalente al 100% del FOB. Muy bien, entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Decimos que si en este caso el FOB total que tenemos es igual al 100%, por ejemplo, del producto A, que es $20.000, sería equivalente a ¿cuánto? ¿Ok? No sabemos. Entonces, para ello hacemos una regla de 3 simple. Multiplicamos primero 20.000 por 100 y luego lo dividimos entre el FOB total. Al realizar dicho cálculo, nos va a arrojar a nosotros un porcentaje de 45.9242%, que quiere decir que en este caso el primer producto tiene una participación del 45.9242% del 100% del total. Muy bien. Lo mismo hacemos con los otros productos. Igual, la misma regla. En este caso sería, en vez de 20.000, colocamos en este caso el monto del producto B y hacemos lo mismo. 10.050 por 100 entre 43.550 y nos da 23.0769 y lo mismo hacemos con el tercer producto. En este caso, si sumamos los tres, vamos a ver que nos sale 100%. ¿Esto qué significa? Que cada uno de estos tiene una participación, según su porcentaje, del 100%. Muy bien. Ahora, dicha participación es la que vamos a utilizar para poder calcular nuestro flete por producto. ¿Ok? Esta es una distribución porcentual. Así está distribuido el total del FOB en cada uno de los productos. Pues multiplicamos primero el primer porcentaje por
nuestro flete total y el resultado nos va a dar 4.105.62. En el segundo producto vamos a hacer la multiplicación de su porcentaje por el FOB total y el resultado lo colocamos aquí. En este caso sería el flete del segundo producto. Igual lo hacemos con el tercer porcentaje y lo colocamos aquí. Muy bien. Una vez tenemos eso, sumamos cada uno de los FOB con su flete. ¿Ok? Y colocamos debajo cada uno de los valores CFR. Recuerden, siempre estamos haciendo los cálculos, primero por producto y luego por total. ¿Ok? Ahora vamos a ir a nuestro tercer elemento para poder llegar al CIF, que sería la determinación del seguro por producto. En este caso nos decían que la tasa que teníamos para nuestros productos era de 1.5% para obviamente todos los productos. Entonces en este caso lo colocamos, ¿no? En otros escenarios podríamos ver que hay diferentes tasas de seguro según la partida arancelaria, según el tipo de producto. Este porcentaje lo vamos a calcular multiplicándolo por el FOB, ¿ok? A diferencia de cuando uno hace el cálculo con la compañía de seguro, es decir, cuando uno asegura la carga, que en ese caso se hace el cálculo sobre el valor CFR, aquí lo hacemos solamente sobre el valor FOB. Muy bien, multiplicamos y nos va a dar el siguiente resultado. Para el primer producto $300, para el segundo 150.75 y para el tercero 202.50. Muy bien, luego lo sumamos aquí y finalmente sumamos el CFR más el seguro para poder llegar al CIF. Muy bien, entonces lo hacemos para todos los productos. ¿Listo? Ahora, con este CIF ya podemos pasar a calcular nuestro segundo elemento del costo de importación total, que serían derechos e impuestos. En este caso nos decía que teníamos primero una tasa de ad valorem del 6% para el primer producto, 0% para el segundo producto y 6% para el tercer producto. Entonces en este caso vamos a calcular, recuerden, el ad valorem se calcula sobre el valor CIF de la mercadería. Muy bien, su base imponible sería el valor CIF. Entonces multiplicamos cada una de las tasas y nos va a dar el siguiente resultado. Hay que recordar que tenemos que redondear cada uno de los resultados a 0 decimales. Muy bien. Si nos da un 4 o inferior, lo redondeamos, es decir, hacia abajo, así se mantiene. Por ejemplo, si sale 1464.4, se queda en 64. Ahora, si nos saliera 0.5 o superior, es decir, 6, 7, 8, en ese caso lo redondearíamos hacia arriba. ¿Ok? Solamente considerando el primer decimal. No nos interesa el segundo decimal para el redondeo, solo el primer decimal. Muy bien. Así el de aquí sea 9, no interesa, ese no va a hacer ningún redondeo. El que va a redondear es el primer decimal. ¿Listo? Y una vez tenemos esos valores, lo podemos sumar. Ahora, impuesto selectivo al consumo. En este caso, la base imponible que vamos a considerar es la suma del CIF más el ad valorem. Muy bien. En este caso, la tasa que tenemos es 10% para el primer producto, 10% para el segundo y 0 para el tercer producto. Entonces vamos a hacer el cálculo, en este caso, de los tres productos. Y luego los vamos a sumar. Igual se trabaja 0 decimales. Listo. Luego tenemos el IPM. En este caso, recuerden, el IPM se calcula sobre la suma del CIF más el ad valorem más el impuesto selectivo al consumo. Muy bien. Y para el IGB se va a aplicar la misma base imponible, exactamente igual que la del IPM. En este caso tenemos una tasa del IPM del 2% y el IGB del 16%. Ahora, en los casos del ad valorem y el impuesto selectivo al consumo, como cada uno tiene un elemento diferente, ¿ok? Unos tienen una tasa de ad valorem, otros otra, igual que el impuesto selectivo al consumo, tenemos que hacer necesariamente el cálculo de manera individual y finalmente sumarlo. Pero en el caso del IPM, el IGB, al igual que la percepción, no es necesario, ¿ok? Es suficiente con hacer el cálculo de manera total. Ahora, ¿por qué? Sobre todo porque cuando nosotros querramos calcular por producto, lo que nos interesa a nosotros es cuál es nuestro costo. Y recuerden, nuestro costo solamente van a ser aquellos elementos que no sean crédito fiscal. En este caso sería el ad valorem y el impuesto selectivo al consumo. Pero el IPM, el IGB y la percepción, ¿ok? Son crédito fiscal.
En este caso, ¿qué significa? Que no son parte de nuestro costo, porque SUNAT nos los va a considerar cuando paguemos impuestos para deducir el pago de impuestos, es decir, para reducir nuestro pago de impuestos. Muy bien, entonces en este caso, el IPM, el IGB lo vamos a calcular solamente sobre totales, ya que luego van a salir de esta ecuación para ir a formar parte del cuadro de crédito fiscal. Pero el ad valorem y el impuesto selectivo de consumo sí es necesario. Si tuviésemos una tasa de antidumping, ¿ok? Recuerden que es un porcentaje que se calcula sobre el valor FOB, también lo incluiríamos dentro de nuestro costo. Entonces, por ende, tendrían que hacerse el cálculo de manera individual. Y si tuviésemos derecho específico, de la misma manera se consideraría de manera individual. Muy bien, entonces calculemos el IPM, en este caso nos dicen que es el 2% y el IGB es el 16%. ¿Listo? Entonces ahora sí podemos sumar la deuda aduanera para poder llegar al total. En este caso la deuda aduanera sería la suma de todos los anteriores, 16.958 dólares. Es lo que se estaría pagando total de deuda a aduanas. Pero adicional tenemos que hallar la percepción. En este caso nos dice que la empresa importa vehículos usados desde China, ¿ok? Pero recibió un pedido para importar diferentes vehículos nuevos, ¿correcto? Entonces, en este caso debemos considerar que los vehículos que está trayendo son nuevos, ya no son usados. Por ende, vamos a trabajar con una tasa del 3.5%. Recuerden que en este caso la base imponible para la percepción sería la suma del CIF más la deuda aduanera. ¿Ok? Entonces, vamos a sumar CIF total más deuda aduanera y sobre eso vamos a hacer el cálculo del 3.5%. En este caso nos está arrojando 2.453.54. Recuerden que la percepción sí la podemos poner a dos decimales, ya que SUNAT nos los va a redondear cuando lo pase a soles y nos va obviamente a dar la constancia de percepción ya en soles. Muy bien, ya redondeada a 0 decimales. Para terminar entonces, ¿qué elementos que tenemos aquí forman parte del costo? Solamente el ad valorem y el impuesto selectivo del consumo. Entonces vamos a colocarlo aquí, la suma de ambos. Recuerden, tenemos que hacer el cálculo por cada producto y luego sobre el total, es decir, sumamos estos dos, lo colocamos aquí, estos dos y estos dos aquí. Finalmente sumamos los totales y los colocamos también aquí debajo. Este es nuestro segundo elemento del costo de importación total. Ahora pasemos al tercer elemento, gastos de importación. Muy bien. A ver, vamos a ir leyendo el caso y vamos a ir deduciendo cuáles son los gastos de importación que tenemos. Según nuestro caso, nos dice que la empresa tiene 7 días libres de almacenaje. Habíamos quedado entonces que en este caso, sobre el almacenaje, la empresa no iba a pagar nada, ya que tenía 7 días libres y la empresa demoró en retirar su carga 7 días. Es decir, está dentro del tiempo que tiene libre. Muy bien, entonces en este caso pondríamos aquí almacenaje 0. Muy bien. ¿Qué más dice? Como le dieron un canal rojo, en este caso, tiene unos gastos de importación para el aforo físico que se realizará. En este caso, vamos a copiar cada uno de ellos y los vamos a calcular. Como los tres son por contenedores, los multiplicamos por 3, pero los primeros dos están en soles, así que hay que pasarlo a dólares. Muy bien, entonces diríamos, primero, movilización para reconocimiento físico, nos dicen que son 398 por 3, entre el tipo de cambio. Recuerden que el tipo de cambio es el que nos indicaban aquí, 3.18. Igual lo hacemos con el segundo. Servicio de cuadrilla del aforo físico, en este caso nos dicen que son 246 soles por 3 contenedores y obviamente lo vamos a dividir entre el tipo de cambio, nos sale 232.08. Recuerden todos estos datos redondeados a dos decimales. Luego tenemos precinto de seguridad. Por 3 contenedores son 85 dólares por cada contenedor. Por 3 serían 255 dólares. Luego tenemos el handling, que en este caso sería 75 dólares por embarque. Por ende no vamos a multiplicarlo por contenedor. Luego tenemos el servicio de descarga, que son por contenedor. Multiplicamos 150 por 3, ¿ok? Que es el que tenemos aquí. Servicio de descarga, 150. Ojo, esta lista, la que lo estamos haciendo es colocarla en nuestro caso. Luego tenemos tracción por contenedor igual. Luego tenemos movilización de la carga,
igual por contenedor. Y finalmente transporte interno por contenedor de la misma manera. Muy bien. Ahora, también nos dice que tenemos una comisión del agente de aduanas que es del 0.9% del valor CIF. En este caso sería 0.9% del valor CIF. Al hacer el cálculo nos arroja 478.29. Como es superior al $150 que nos indicaban, en este caso colocaríamos el monto que hemos obtenido. Muy bien. Y finalmente nos dice que el 1 de noviembre se devuelven los contenedores vacíos al depósito temporal, ¿ok? Indicado por la empresa naviera, y serían $170 por contenedor. ¿Listo? En este caso sería $510. Ahora sí podemos sumar todos los elementos, totalizamos aquí abajo, y finalmente, recuerden, estos de aquí serían los valores de venta. Tenemos que saber cuánto vamos a pagar de IGB por estos servicios. Entonces calculamos el IGB de los gastos de importación. Le calculamos con el 18%. Muy bien. Este IGB va a formar parte de nuestro cuadro del crédito fiscal. Este de aquí, al igual que teníamos el flete, es el total de los gastos de importación por todo el lote. Ahora queremos saber, en este caso, cuánto le corresponde a cada uno de los productos. Pues para ello vamos a utilizar el mismo porcentaje de distribución que utilizamos para distribuir el flete. Los colocamos aquí. Y ahora multiplicamos este porcentaje por el total de los gastos de importación, este porcentaje igual y este porcentaje igual. El resultado lo colocamos aquí. Muy bien, y luego la suma de todos ellos nos tiene que dar exactamente igual, obviamente, a los gastos de importación. ¿Listo? Entonces ya tendríamos nuestro tercer elemento del costo de importación total resuelto, por producto y en total. Ahora gastos financieros, el cuarto y último elemento. En este caso nos indica que el banco carga a la cuenta corriente de Sunset SAC el 0.8% del precio CFR por conceptos de comisiones de transferencia bancaria. Muy bien, entonces ese porcentaje lo vamos a colocar aquí, dice. En este caso, que es el 0.8% del CFR. Multiplicamos el 0.8 por el CFR y nos da 419.92. ¿Listo? Como es el único gasto financiero, es el único que vamos a considerar. Pero ahora, de la misma manera, tenemos que distribuirlo por cada uno de los productos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ok? En este caso, distribución porcentual. Es la misma distribución que hemos utilizado con los gastos de importación y con el flete. Multiplicamos entonces el total por cada porcentaje y lo vamos a colocar aquí. Ahora, finalmente, lo sumamos y nos va a dar exactamente igual. Ahora, si en este caso hay una pequeña variación, como vemos aquí, de 0.01, no se preocupen porque es por un tema de redondeo, ya que estamos trabajando 4 decimales. En la práctica, lo idóneo es trabajar con todos los decimales para que salga lo más exacto posible. Pero si sale una pequeña diferencia de 1, 2 o 3 decimales, no se preocupen, es solamente por redondeo. Muy bien, ese sería nuestro cuarto elemento del costo de importación total. Entonces vamos a sumarlos por producto, ojo, por producto y luego por un total, ¿ok? Por favor, recuerden que vamos a sumar cada columna de manera independiente. Primero, producto A. A ver, aquí estamos considerando que van a ir los 4 elementos. El primer elemento sería el valor CFR. Recuerden, el CIF no, porque el seguro no lo estamos pagando. Es solamente para calcular derechos e impuestos. Hemos pagado solamente hasta el CFR. Entonces, primero, CFR. Luego le sumamos los derechos, que son los únicos que forman parte del costo. Luego sumamos los gastos de importación, que tenemos ya distribuido. Y luego los gastos financieros. Muy bien, sumamos los 4 elementos y lo colocamos aquí donde dice producto A. Lo mismo hacemos con el producto B. Igual. Sumamos el CFR más los derechos, más los gastos de importación, más los gastos financieros. Lo mismo hacemos con el producto C y finalmente con el total. Igual sumamos CFR, sumamos derechos, sumamos gastos de importación y sumamos gastos financieros. En este caso nosotros tenemos que considerar, ¿ok?, que ya tenemos los productos separados. Esto quiere decir que ya no necesitamos hacer un factor de prorrateo como hacíamos en los casos con una partida arancelaria.
¿Ok? Aquí lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Ese sería el costo total de importación por producto. Pues lo vamos a dividir entre la cantidad importada, ojo, la cantidad que hemos importado. Esta es la cantidad que hemos importado. Muy bien. Y vamos a calcularlo para poder hallar el costo de importación unitario. Sería entonces costo de importación total entre la cantidad. Nos va a arrojar entonces que el costo de importación unitario, es decir, por cada uno de los productos, es el que vemos aquí debajo. Con este costo de importación unitario ya podemos empezar a calcular primero cuál es el precio de venta por cada uno de los productos. Copiamos el costo de importación aquí y ahora nos decía el caso que la empresa desea obtener un 45% de utilidad sobre sus costos. Muy bien, entonces vamos a aplicar aquí el porcentaje. 45% del costo del primero nos da 1687.03. Del segundo y del tercero. Ahora, la suma del costo unitario más la utilidad nos da nuestro valor de venta. Lo sumamos y lo colocamos aquí. Una vez tenemos el valor de venta, obviamente vamos a vender y vamos a facturar. Por eso le calculamos el IGB, que es el 18% de, obviamente, el valor de venta. Y ahora en este caso vamos a sumar valor de venta más IGB para llegar al precio de venta. ¿Listo? Entonces ya sabríamos cuál es nuestro costo de importación unitario. Es el costo unitario que tiene el importador, la utilidad que obtiene, cuál es el valor de venta que va a poder ofrecer, el IGB y el precio de venta al consumidor final. Ahora, también nos pedían hacer el cuadro del crédito fiscal. En este cuadro vamos a incluir aquellos elementos que hemos pagado, es decir, ese IGB que hemos pagado a lo largo del proceso de importación, ¿ok? Pero que no son parte de nuestro costo. Entonces, el primero en este caso sería el IPM. Muy bien, el IPM de los derechos, luego el IGB, luego la percepción y finalmente el IGB de los gastos de importación. Muy bien, lo vamos a colocar aquí. En ese orden nos dicen que tenemos el IPM, el IGB, la percepción y el IGB de los gastos de importación. Simplemente lo que hacemos es copiar cada uno de ellos aquí a este cuadro. ¿Listo? Del IPM los 1188, del IGB los 9505, de la percepción los 2453.54 y del IGB de los gastos de importación 643.65. Y los colocamos aquí debajo. ¿Listo? Una vez ya tenemos entonces calculado el cuadro de crédito fiscal, vamos a pasar a hacer el cálculo de nuestro estado de resultados. A ver, antes de empezar a desarrollarlo, vamos a ver de qué trata un estado de resultados. A ver, un estado de resultados nos va a indicar en este caso cuál es la utilidad o el beneficio obtenido por la empresa. Pero para ello tenemos que hacerlo de manera escalonada. ¿Qué significa? A ver, primero, tenemos que calcular cuál es la utilidad bruta o la utilidad obtenida por el producto. Para eso tenemos que saber cuáles van a ser los ingresos por ventas, total obviamente de dicho periodo, y cuál es el costo de venta de dicho periodo. Muy bien. Es decir, si yo vendo una unidad a 10 soles, esa unidad vendida tiene un costo, digamos 5 soles. Entonces, lo que voy a hacer es restar los 10 soles de ingresos menos los 5 soles del costo de dicho producto y me va a dar una utilidad, 5 soles en este caso. Esa utilidad obtenida es la utilidad del producto netamente. Muy bien. Una vez tengamos la utilidad del producto, vamos a deducir los gastos operativos, que son gastos administrativos, gastos de ventas, que son netamente lo que son servicios adquiridos, pago de planilla, pago de alquiler, luz, agua, teléfono, etc. Le vamos a restar esos elementos y llegaríamos a lo que se llama utilidad operativa o también llamada utilidad de la empresa. Una vez lleguemos a esta utilidad, lo que vamos a hacer es, obviamente, también deducir lo que serían los ingresos o egresos financieros. Muy bien, en este caso puede haber ingresos financieros por una índole fuera del negocio de la empresa, digamos, tiene acciones, ¿ok? En la bolsa de valores y genera obviamente una rentabilidad. Esa rentabilidad la podemos ingresar aquí como parte del servicio, a lo mejor de un préstamo y por eso recibe un interés, también lo podemos colocar aquí. Y gastos financieros, por ejemplo, el pago de un interés por un servicio financiero. Muy bien, a lo mejor un préstamo, ¿ok? Lo podríamos incluir aquí, ¿no? Finalmente también restamos o sumamos en el caso de salga positivo o negativo y llegaríamos a una utilidad antes
de participación e impuestos. Muy bien. Finalmente, lo que vamos a hacer es calcular el IGB, que es el 29.5% de esta utilidad, y se lo restamos para llegar a la utilidad neta. La utilidad neta es la utilidad que ya obtienen los accionistas. Muy bien. Entonces vamos a calcular. Primero necesitamos saber las ventas y el costo de venta. Para ello vamos a hacer estos cuadros. Primero nos dice ingresos por venta. Vamos a trabajarlo con el valor de venta unitario. Ya tenemos el valor de venta aquí. Lo colocamos. Luego la cantidad. ¿Cuál es la cantidad vendida? La que nos dice el caso. 4, 1 y 3. Luego, ¿cuál sería el valor de venta total? Multiplicamos el valor de venta unitario por la cantidad. Y finalmente, el estado de resultados lo vamos a hacer en soles. Entonces lo que vamos a hacer es convertir nuestro valor de venta total, en dólares obviamente, a soles. ¿Listo? ¿Con qué tipo de cambio? Con el tipo de cambio que nos indica aquí. Tipo de cambio para la venta de productos. Lo colocamos aquí y vamos a calcularlo uno por uno. Y luego, cuando ya tengamos el valor de venta total en soles, lo sumamos para llegar el total de ingresos por ventas. ¿Listo? Este monto de aquí es el que vamos a colocar aquí. Ahora, lo mismo vamos a hacer con el costo. Decíamos que tenemos un costo unitario, que es el costo de importación, ojo. Ahora, lo multiplicamos por la misma cantidad. Es decir, si yo vendo una unidad, el costo es una unidad. Igual aquí, 4, 1 y 3. ¿Listo? Y lo multiplicamos por el costo unitario para llegar al costo de venta total en dólares. Igual de la misma manera, lo vamos a dividir, pero por el tipo de cambio de la importación. Una vez tengamos en este caso ya el tipo de cambio, vamos a multiplicarlo para hallar el costo de venta total en soles y lo sumamos para hallar el total. ¿Listo? Este de aquí lo vamos a utilizar como costo de venta, pero recuerden, lo ponemos en forma negativa porque vamos a restárselo a las ventas. Y llegamos a una utilidad bruta. En este caso nos dicen 61.387. Ahora bien, aparte nos dice que tenemos gastos administrativos, gastos de venta. Muy bien, vamos a colocar aquí entonces gastos administrativos y gastos de venta. Ambos los sumamos para hallar cuál es el total de los gastos operativos. ¿Listo? Sumamos ambos para hallar el total de los gastos operativos. Y ahora este de aquí, como es un egreso, se lo vamos a restar a la utilidad bruta. Y nos diría entonces que tenemos una utilidad operativa, es decir, resultante, una vez hemos pagado todos los gastos de la empresa, de 48.487. Nos indica también que tenemos gastos financieros e ingresos financieros. En este caso, los gastos financieros que tenemos son de 1.320 y los ingresos financieros que tenemos son 230, según nuestro caso. Muy bien, si obviamente restamos esto de aquí, vamos a darnos cuenta que tenemos todavía un egreso, es decir, que es mayor el egreso que el ingreso. Entonces tendríamos que restarle a la utilidad operativa 1.090 y nos daría, en este caso, 47.397. Puede darse el caso que sea al revés, que el ingreso financiero sea mayor y el gasto financiero sea menor, por ende saldría aquí positivo. Eso quiere decir que lo vamos a sumar a la utilidad operativa. Y finalmente calculamos el impuesto a la renta. En este caso nos dice que el impuesto a la renta es el 29.5% de la utilidad. Calculamos entonces, en este caso nos da un impuesto a la renta de 13.982. Y ahora se lo vamos a restar para poder llegar a la utilidad neta. En este caso, la empresa tendría una utilidad neta de 33.415, que obviamente sería distribuida entre los accionistas. ¿Listo? Entonces, tras la importación y tras la venta de dichos productos, la empresa obtiene esta utilidad. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Cualquier duda que tengan, consúltenlas con su profesor en clase. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias por su atención.